Estás por escuchar el mensaje que hoy Dios tiene para ti. Muchas veces nosotros queremos usar la gracia de Dios a nuestro favor. Y decimos, Señor, yo quiero hacer esto y dame gracia. Sin que en esos planes, intereses, proyectos, esté la voluntad de Dios. Te estás equivocando, no pidas gracia. Daniel aquí estaba pidiendo que el Señor lo favorezca porque él quería complacer y agradecer a Dios. ¿Sí me explico? Es muy diferente. Y es ahí donde Dios trabaja en sus hijos. Aquí había un plan divino. En medio de esta disposición de su corazón había un propósito santo. ¿Cuál era? Poner en alto el nombre de Dios. Y ahora, ¿sabe qué dice Dios? Yo te voy a favorecer, yo te voy a respaldar, yo te voy a ayudar. Y mire, sin él buscar riqueza, ni fama, ni gloria, Dios le concedió esas tres cosas. ¿Por qué? Porque puso la gloria de Dios por encima de todo eso. Porque puso la voluntad de Dios por encima de eso. Este joven jamás imaginó que él iba a llegar a ser gobernador de Babilonia. Jamás imaginó. Que el rey, después del rey, él era la otra autoridad. Porque Daniel llegó a ser como José. Que después del faraón era José. Acá después del rey Nabucodonosor era Daniel. Pero ¿sabe por qué? Porque propuso en su corazón guardarse para Dios. Y eso es lo que cuenta, es el fin de la vida cristiana. O sea, si yo no vivo para guardarme para Dios, estoy en peligro, porque no voy a contar con su protección, con su bendición. Cuando yo en cambio sé guardarme para Dios, aunque si estaba en esclavitud Daniel, aunque si había tantas cosas que ellos estaban sufriendo, en medio de todo eso, Dios lo iba a enaltecer. Porque Dios honra a los que le honran. Dios no es deudor de nadie, hermano. Si usted no le debe a Dios, Dios no le va a deber a usted. Él propuso no deberle a Dios que le falte en su vida, llevarle gloria, honra, honor. Y si para eso yo tengo que sacrificarme, me sacrifico. Yo me imagino a Dios del cielo viendo a Daniel. Daniel, vas a ver qué voy a hacer contigo. Vas a ver dónde te voy a poner. Sigue así. Aprende a guardarte para mí y verás. Qué lindo. Entonces, vemos un joven que se enseñoreaba de su espíritu, que tenía un gobierno, una dirección clara en su vida. Yo no me voy a contaminar. Sabía para dónde iba, qué Dios le pedía, qué es lo que él tenía que hacer. Qué lindo, hermano. Qué jóvenes así es que necesitamos en la iglesia. Jóvenes valientes, decididos, donde en su vida reina la voluntad de Dios y no la concupiscencia de la carne. Por eso Romanos 6:12, busque la Biblia. Mire, esta es una virtud de templanza que tiene que estar en nosotros los hijos de Dios. El dominio sobre las concupiscencias de la carne. Romanos 6:12 dice, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí estamos hablando del dominio de sí mismo. Que sabe, el que tiene dominio de sí mismo, sabe decirle a la tentación, no. Sabe decirle a su carne, no.
¿Sabe decirle a los deseos de los ojos? No. ¿Sabe decirle a la vanidad de la vida? No. Porque no reina en su vida las concupiscencias de la carne, sino que reina en su vida la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Este es un ejemplo de la vida de Daniel. Él, aparte de que se enseñoreaba de su espíritu, donde había un gobierno divino, una dirección divina, en su corazón no reinaban las concupiscencias. El bien hubiese dicho: uy, qué rica comida, me están obligando, yo no es mi culpa. Podía saciarse de todo lo que le daban en el palacio, las mejores cosas para ellos, porque eran jóvenes de alta sociedad que los llevaron allá para seguirlos preparando para la cultura babilónica. Pero él se supo abstener de todas esas cosas. Se da cuenta, porque en su vida no reinaba la concupiscencia. ¿Qué es lo que destruye al ser humano? Las concupiscencias. La concupiscencia de la carne es lo que destruye al ser humano. Lo arruina, lo esclaviza en los deseos de los ojos, de la carne, en la vanagloria de la vida. Y después el hombre termina siendo un esclavo de él. Pero no solamente eso, sino que este joven se enseñoreaba sobre su lengua, porque mantenía su palabra. Mantenía su palabra, hermano. Lo que él dijo, lo mantuvo. Fue fiel, comprometido con los propósitos de Dios en su vida. No es que dijo: bueno, hoy no como, y después de una semana dijo: oye, ¿cómo que me provoca ya comer eso que ustedes comen? No es que se puso a ser así, hermano. Él tenía dominio de sí mismo y aún sobre sus palabras. Qué lindo cuando uno conoce a un hombre, una mujer de verdad. ¿Sabe cómo él la conoce? Por sus palabras. Mateo 5:37, Jesús dijo: vuestro modo de hablar sea sí, sí o no, no. Porque lo que más de esto proviene, hermano, no proviene de Dios. Ahí hay malicia. Ahí hay furbicia, como dicen aquí. Y este joven tenía dominio sobre sus palabras. Si su sí era sí, y si su no era no. Y sabe que eso es lo que Dios pide de nosotros, hermano. Hace un momento estábamos hablando sobre la lengua, ¿verdad? Hermano, si usted va conmigo a Proverbios, vaya conmigo a Proverbios capítulo 10, versículo 11. Vamos a ver ahí, hermano. Proverbios capítulo 10, versículo 11. Y yo creo y les pido de favor que lean en su Biblia todo el capítulo 10 de Proverbios, porque es el contraste entre el justo y el malvado. Mire, Proverbios 10, 11. La Biblia dice así: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y si usted se da cuenta ahí, versículo 14 dice que la boca del necio es calamidad cercana. Ay, apártese del necio, hermano, porque se va a meter en problemas usted también. Miren lo que dice el versículo 19: en las muchas palabras no falta pecado, lo que habíamos visto antes. Mas el que refrena sus labios es prudente. Daniel era así, hermano. Miren lo que dice el versículo 20: plata escogida es la lengua del justo. Versículo 21: los labios del justo apacientan a muchos. Aleluya. Tener dominio sobre la lengua te lleva a la perfección. Te hace un ser prudente, entendido. Porque el entendido
es porque es prudente y sabe ahorrar sus palabras. No desperdicia sus palabras. Sabe cuándo es que tiene que hablar y cuándo es que no tiene que hablar. Daniel, quienes han leído la historia, se enfrentó a tantos enemigos que quisieron derrumbarlo por la envidia, hermano. Y la envidia es un pecado terrible, porque la envidia te lleva a planificar el mal del otro. No solamente a desear lo que el otro tiene, sino a planificar cómo hacerlo caer, cómo pierda lo que tiene. Y todo eso enfrentó Daniel, hermano. Sin embargo, dejó que Dios sea su defensor. Y no pudieron con Daniel. No pudieron. Todos los demás sabios babilónicos se opusieron a él. Tramaron trampas contra él. Y después, cuando Ciro comenzó a reinar, siguió habiendo la misma envidia. Créanmelo, hermano, que si usted se somete a Dios y comienza a hacer la voluntad de Dios, no va a faltar quien le envidie. Porque va a ver en usted algo distinto, algo diferente. ¿Sabe que el malvado odia al justo? Odia al justo. Y aquí vemos un joven que en medio de toda esa situación dejó siempre que sea Dios su defensor. Y todos sabemos la historia, cómo terminaron sus enemigos. Cuando Ciro le dijo: oye, los leones no te han comido. No, dice, porque fui hallado justo para Dios. Y dijo el rey Ciro: y estos me hicieron que yo atiente contra ti. Y los echó a ellos en el pozo de los leones. Tremendo. Así terminaron estos hombres malvados, por querer atentar contra la vida de un siervo de Dios. De un siervo de Dios, hermano. Usted nunca se meta con un siervo de Dios. Guay, se está metiendo en problemas con Dios. No hable de un siervo de Dios, porque usted se está metiendo en problemas no con él, es con Dios mismo. Y Dios lo va a defender. Estos hombres no sabían con quién se estaban metiendo. Mis santos en Cristo, qué importante es saber guardarse para Dios. Cuando tú te guardas para Dios y vives para Dios, Dios es tu defensor. Dios es tu protector. Dios es tu proveedor. Dios es el que te va a exaltar, el que te va a poner en alto, el que va a ver por ti, el que va a pelear por ti. Aleluya. Y todo eso Daniel lo fue aprendiendo, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque él tenía dominio de sí mismo. Qué bendición es tener dominio de sí mismo. Qué bendición, hermano. Y mire que todo fue planificado porque no encontraban ninguna falta, la Biblia dice en Daniel. Y los que planificaron mal contra Daniel dijeron: en una cosa lo podemos coger. ¿Sabe qué? Hagamos una ley para que nadie invoque a otro Dios que no seas tú, rey, para que vean tu fidelidad hacia ti, tu lealtad hacia ti. Solo por 30 días. Que nadie se incline ni ore a otro Dios. Y Daniel, ¿usted cree que se iba a someter a eso? 3 veces al día se postraba, la Biblia dice, y lo llevaron. Mira, hermano, terrible. El mundo nos querrá robar todo, pero lo que no nos puede robar es la comunión con Dios. Es la intimidad con Dios, es tu relación con Dios. Cuando tú te sabes guardar para Dios, te pueden meter en la cárcel, quitarte todo, pero tu fe no. Y quien tú eres, no. ¿Quién tú eres? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te estás guardando para Dios? ¿Estás teniendo dominio de ti mismo? ¿Te estás enseñoreando en tu espíritu sobre tus concupiscencias carnales?
Te está enseñoreando sobre tu lengua, tu modo de hablar. Este es Daniel, hermano. ¿Y sabe qué hacía Dios en su vida? Añadía cada vez más gracia. Esperamos que el mensaje que has escuchado sea de mucha bendición para ti. Compártelo y siembra tú también la palabra de Dios en los corazones. Dios te bendiga.